Buenas, empecemos con el obras provisionales. Obras provisionales, trabajo, preliminares y salud, ¿no? Entonces, como aquí vemos, título 1, lo que es título 2, 1.1, lo que es título 2, título 3 puede ser 1.1.1, construcción provisionales, y el título 4 o la subpartida 1.1.1.1. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a meter es de la subpartida o del título 4, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuánto consideraríamos todo lo que nos pide aquí, ¿no? Por ejemplo, oficina, almacenes, caseta guardería, comedor, vestuario, servicio higiénico, cerco perimétrico, ¿no? Y carteles. Esto vamos a considerar según la magnitud de la obra, ¿no? La envergadura de la obra. Si es una obra grande, ¿no? De gran envergadura, podríamos considerar todo esto, ¿no? Pero si es una obra pequeña, o una obra privada, o una obra, por ejemplo, una casa, ¿no? Entonces se va a considerar lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo he considerado unos cuantos, por efectos didácticos, he considerado unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, oficina, su unidad de medida es en global. Nos vamos a aquí para ver lo que es oficina. Aquí ve. Su unidad de medida. ¿Por qué se hace su unidad de medida oficina en global? Y aquí nos dice en metros cuadrados. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dentro de la obra, podemos considerar por metros cuadrados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a construir dentro del terreno de la obra nuestra propia oficina, ¿no? Como trabajo provisional, ¿sí? Hasta cuando dura la obra, hasta cuando tiempo de duración de la obra, vamos a estar ahí, ¿no? En la oficina, ¿no? Ese es trabajo provisional. Por esa razón es que se considera por metro cuadrado. Por ejemplo, en nuestra oficina, digamos que va a tener 60 metros cuadrados. Por un ejemplo. Entonces, vamos a considerar el precio de los 60 metros cuadrados, cuánto cuesta construir. Por eso consideramos por metro cuadrado, ¿no? Pero ¿y por qué aquí yo pongo global? ¿Por qué razón? Les explico. Se pone global porque la oficina se está alquilando. Entonces, nosotros buscamos un local donde que va a ser nuestra oficina. Entonces, con el dueño del local pactamos un precio, ¿no? Entonces, ese precio se va a considerar en el presupuesto. Ya por esa razón se considera global. Igual en almacén. Si nosotros hacemos nuestro almacén en el mismo lugar de la obra, se va a considerar como metro cuadrado. Si hacemos como alquilado o buscamos un lugar alquilado, consideramos global. Igual servicio higiénico, ¿no? Aquí está metros cuadrados. También se va a hacer como global. Entonces, para entender esto un poco más a profundidad, nos vamos a aquí. Por ejemplo, este es el servicio higiénicos que normalmente se usa en obra, que es un baño químico o también llamado disal, ¿no? Mayormente este se usa en obra, ¿no? Ya que sea un colegio, veredas, carreteras, saneamiento, ¿no? Se usa. Y también se tiene que tener en cuenta la accesibilidad del proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo ejecutar un proyecto en zona urbana que en zona rural, ¿no? Por el mismo flete, se puede decir, ¿no? O llevar un disal a una altura muy lejana es un poco dificultoso. Entonces, en ese caso se podría hacer los baños de otra forma, ¿no? Tipo letrina, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunas obras provisionales. Por ejemplo, aquí en esta parte podemos ver el cartel de obra, ¿no? El cartel de obra, el cerco perimétrico.
todo lo que es el cerco perimétrico, ya que aquí están usando mantadas, ¿no? Como les digo, esto todo se toma en cuenta según la envergadura del proyecto, ¿no? Si es que es un colegio, no van a usar mantadas, ¿no? Mínimo usarán calaminas, ¿no? O calaminones, ¿no? Mínimos. De según la envergadura se va a usar los materiales también, ¿no? Según el presupuesto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la oficina, ¿no? La oficina, almacenes, acá está el almacén, el baño, por aquí está el baño, y eso todo son lo que son obras provisionales. Entonces pasamos a lo siguiente. Nos vamos a instalaciones provisionales. Ahora nos vamos igual a la norma. En las instalaciones provisionales, a nosotros nos pide, por ejemplo, aquí la norma, instalaciones provisionales. Aquí está. El 1.1.2 es lo que se va a usar en la obra, ¿no? ¿Qué servicios básicos se tienen que usar en la obra? Por ejemplo, agua para la construcción. El agua para la construcción, ya sea en una zona rural, se tiene que solicitar a una empresa, ¿no? Que brinde el servicio del agua. O sea, una zona rural también, ¿no? O si no, se puede sacar de algunos lugares, fuentes de agua, ¿no? Que se tiene por la zona. Pero igual se considera un precio, en este caso que sea global. Igual, desagüe para la construcción, también si es urbano o rural, ¿no? Y energía provisional, también, ¿no? En este caso, todo esto se está considerando global. Por ejemplo, aquí nos pide instalaciones telefónicas, ¿no? Esto también se considera cuando es un proyecto de gran envergadura. No se va a considerar cuando son de pequeña envergadura, ¿no? Por ejemplo, una casa, pisciverea, ¿no? No se va a considerar esto. Pero si es un proyecto, por ejemplo, una hidroeléctrica o un túnel o algo por el estilo de gran envergadura, entonces ahí sí, ¿no? Se va a considerar esto, ¿no? Para entenderlo esa parte, nos vamos a explicar aquí con las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las construcciones de desagües provisionales, ¿no? Aquí encima se puede poner el disal y ya está, ¿no? Ya está el baño para los trabajadores. Igual, ¿no? Las energías eléctricas, ¿no? Se está sacando del medidor, pues, ¿no? A través de distribución se está sacando para, para utilizar, ¿no? En la obra. Entonces, todo eso tiene una unidad de medida que es el global, ¿no? Entonces, nos vamos a la siguiente, que es trabajo preliminares. Y aquí está. Trabajos preliminares. ¿Quién nos dice trabajos preliminares? Trabajo preliminar dice, por ejemplo, limpieza de terreno. Aquí hay un concepto, ¿no? Sí. Esta partida comprende los trabajos que se deben efectuar para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área de terreno, así como las malezas, arbustos de fácil extracción. Ojo aquí, dice, no incluye, no incluye elementos enterrados de ningún tipo. Entonces, nosotros podemos hacer limpieza de terreno, pero como aquí dice una excepción, ¿no? Que no incluye los elementos enterrados. Su unidad de medidas, eliminación de basura y elementos sueltos, livianos, en metros cúbicos, ¿no? Eliminación de arbustos de fácil extracción, metros cuadrados. Entonces, aquí dice eliminación de basura. ¿Por qué la diferencia entre metros cúbicos y metros cuadrados? ¿Por qué? Porque aquí cuando ustedes limpias, vas a tener una cantidad que se puede medir de metros cúbicos, ¿no? Pero aquí se puede limpiar las malezas, todo, de fácil extracción, dice, se puede obtener o se puede medir en metros cuadrados. Pues esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay
tala de árboles, eliminación de raíces, eliminación de rocas, eliminación de elementos enterrados, ¿no? Entonces, ahí están sus unidades, ¿no? De medidas, por ejemplo, hay demoliciones, eh, eliminación de demoliciones. Aquí entra también, ¿no? Por ejemplo, si es que es un lugar, por ejemplo, una carretera, en las alturas de cualquier pueblo, entonces vas a usar movilización de campamentos, maquinarias y herramientas, y también igualito desmovilización, ¿no? Cuando ya termina la obra. Por ejemplo, aquí apuntalamiento, ¿no? De obras existentes. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una zona, un proyecto, digamos, un edificio con 3, 4 sótanos, en una zona urbana, entonces aquí vamos a tener que usar apuntalamiento, ¿no? De las construcciones aledañas, ¿no? O construcciones existentes que están a los costados, ¿no? Trazo y replanteo. Entonces, antes de entrar a estos trazos y replanteos, nos vamos a explicar mejor aquí en limpieza de terreno. Limpieza de terreno en forma manual, se está unidad de medida, metros cuadrados, número de veces, una sola vez. El largo y el ancho. Nos vamos aquí al plano de estructuras. Y acotamos, ¿no? Las medidas. La medida. Por ejemplo, nos dice el largo, cuánto mide, acotamos, estamos aquí y terminamos aquí. Mide 8.20, el largo 8.20 por el ancho. Acotamos, empezamos aquí y terminamos aquí en la esquina y tenemos 6.68, ¿no? 6.98. Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Esta parte se va a multiplicar, ¿no? El número de veces por el largo por el ancho. Entonces se va a tener un área de 57.24 metros cuadrados, ¿no? Aquí está el total y se lee, ¿no? 57.24 metros cuadrados, ¿no? Por unidad. Entonces, para entenderlo un poco mejor, nos vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, en, en esto, en esta imagen, ¿qué obras provisionales, qué obras preliminares podemos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ver limpieza de terreno, lo principal que es limpieza de terreno, eliminación de árboles, hay una al fondo, eliminación de rocas en caso hay, ¿no? Elementos enterrados, y puede ser también apuntalamiento de los costados, ¿no? De las construcciones aledañas, ¿no? Entonces, vamos al siguiente, que es trazo y replanteo en obra. Para entender esta parte un poco mejor, nos vamos a la imagen aquí. Por ejemplo, este trazo de replanteo mayormente se usa en forma empírica, ¿no? Ya sean los maestros de obra que han aprendido de forma empírica o algunos albañiles, ¿no? Ponen sus guías aquí y empieza a atizar, ¿no? Con el yeso, a dibujar. ¿Y qué es un trazo y replanteo? Lo que está en el plano, llevarlo a campo, ¿no? Dibujarlo en campo, en las medidas, ¿no? Entonces, vamos a ver una forma certificada, ¿no? Una forma técnica, ¿no? de replantear en campo. Acá tenemos un equipo estación total y se está replanteando, ¿no? Y esto ya está, podemos ver esta imagen, que ya fue replanteado y por partes ya se está haciendo la excavación, ¿no?
para posteriormente hacer la partida de estructuras, ¿ya no? Entonces, vamos aquí, trazo y replanteo. Su metro, su unidad de medida, metro cuadrado, y vamos acá. Nos dicen, en el eje 1, 1, por ejemplo, yo puedo tomar el eje 1, 1, que está acá arriba, eje 1, 1, nos dice que hay el corte 3, 3. Nos indica que todo este tramo hay el corte 3, 3. Entonces nos vamos aquí y vemos el corte 3, 3, qué forma tiene, ¿no? Entonces tiene 60 centímetros de ancho. Ahorita a nosotros mayormente nos importa el ancho, porque va a ser trazo y replanteo nada más. Entonces nos importa el ancho. No nos importa la altura, nada todavía, ¿no? Por el momento, solo nos importa el ancho. Entonces nos dice que en este eje tenemos el corte 3-3 en los dos tramos, ¿no? Entonces, vamos a medirlo. Desde este punto hasta el punto extremo. Como esa lo hemos medido, tenemos 6.98 metros cuadrados, 6.98 metros lineales, ¿no? Y le multiplicamos por el ancho. El ancho hemos visto que es de 60 centímetros, ¿no? Corte 3,3, ahí está, 60 centímetros, corte 3,3. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Multiplicamos, ¿no? Número de veces por el largo y por el ancho. Entonces, obtenemos 4.19. Igual aquí. Nos vamos abajo. En el eje 1.2, entre el eje 1 y el eje 2, en esta parte de aquí. O también algunos suelen poner 1' o puede ser 2', ¿no? Pero en este caso se está considerando entre el eje 1 y entre el eje 2. Hay una parte aquí, ¿no? Entonces dice, nos vamos a ver qué tipo de corte tiene. Tiene el corte 2,2 en ambos partes, ¿no? Entonces, vamos a ver el corte, igual, ¿no? El corte 2,2 tiene un ancho de 60, ok. Entonces, medimos aquí las partes internas, acotamos y medimos, ¿no? Esta parte interna tiene 2.48 y esta parte de aquí tiene una medida de 2.71. Como vemos aquí, 2.48 más 2.71 se está sumando y da una longitud de 5.19 por un ancho de 60. Entonces está multiplicando, ¿no? El área, tenemos acá el parcial y viene a ser la multiplicación de estos datos. Ahora nos vamos en el corte 3,3 o en el eje 3, en el eje 3,3. Nos vamos en el eje 3,3. Igual, ¿no? Tenemos la medida igual que de arriba, porque es un rectángulo. Y sería el 6.98 por un ancho de corte eje 3,3 y corte 3. Y hay corte 4 también. Entonces nos vamos a ver el corte 3, 60, y el corte 4, 60. No hay problema con el ancho. El detalle está con las longitudes. ¿Por qué? Porque hay dos cortes, ¿no? Si vamos en el plano de la arquitectura, solo vamos a ver que hay una puerta, ¿ves? ¿Sí? Hay una puerta ahí, en ambos lados, ¿no? Hay una puerta. Por esa razón hay dos cortes en esa parte. Entonces, acotamos de la siguiente manera.
trazamos una referencia, por aquí abajo, y también de aquí para abajo, ¿no? Para poder acotar mejor. Entonces vamos aquí hasta aquí, cortamos 2.30. Este es el eje 2, el eje 3, ¿no? El eje 3, corte 3,3. Entonces sumamos más 2.30 más, estamos metiendo fórmula, ahora de aquí hasta aquí, 2.53. Entonces nos da una longitud ¿de cuánto? 4.83. Ya sabemos el ancho y ya sabemos el procedimiento, cómo está jalando, ¿no? El parcial. Ahora nos vamos en el corte 4,4, en el mismo eje 3,3. Entonces, esta parte de aquí, esta partecita, señalamos esto. Esto va a venir hasta acá, ¿no? Toda esta parte se va a metrar. Toda esta parte se va a metrar cuando metramos los ejes verticales. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar es solo estos 78 centímetros en ambos lados, ¿sí? Porque esto se va a metrar en las partes verticales. Entonces, consideramos 78 centímetros. Entonces, vamos acá. 78 centímetros por 2, porque está considerado en ambos lados, ¿no? Y por 60, que es el ancho, ¿no? Y vemos la fórmula, si está jalando, ¿sí? Vemos la fórmula, jalando. Entonces, ahora nos vamos en el corte dentro de los servicios higiénicos de mujeres y varones, ¿no? Es decir, acá. Una de las formas de hacer esto, como vemos, es el eje 5,5. El corte es 5,5, perdón, corte 5,5. Y es 50, ¿no? Pero como está dibujado a escala, lo que podemos hacer es agarrar esto y sacar el área, ¿no? Para eso presionamos control más 1, nos aparece una pantalla emergente, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? El área, ¿no? Aquí hay el área, que es 0.90. En esa área, que nosotros al multiplicar, aquí estamos obteniendo una área, ¿sí o no? Entonces, para disminuir el trabajo, puedes calcular con el AutoCAD. Y tenemos el área de 0.90 por 6 veces este elemento. 3 aquí y 3 allá, con las mismas dimensiones, son 6 veces. Entonces, multiplicando todo eso, 6 por 9.90, me sale un parcial de 5.40. Entonces, esta parte horizontal ya la hemos terminado, ¿no? Ahora nos falta en la parte vertical, ¿no? En la parte vertical. Entonces, por eso nos vamos en el eje CC. Nos vamos en el eje CC. Y vemos qué tipo de corte tiene este eje, ¿no? Por ejemplo, en el eje CC tiene corte 1,1, tiene corte 2,2. Entonces se va a realizar el metrado en dos tramos, ¿no? Entonces vamos a ver el eje 1,1, que es de 60 de ancho, y el eje 2,2, el corte 2,2, perdón, es 60 centímetros, ¿no? También igual. Y la longitud va a variar. Entonces vamos acá y planteamos. El corte 1,1 tiene una longitud acotada. Acotamos de esta esquina a esta esquina, porque recuerdas que se ha metrado
en la parte superior de esquina a esquina. Entonces lo que nos falta es de esquina de aquí, ¿no? La parte inferior. Entonces sería, cortamos 80 centímetros. Lo digitamos acá 80 por el ancho de la, es casi el cimiento, ¿no? Y nos vamos en el eje 2,2. En el eje 2 acortamos desde esta parte, la acortamos y tendremos una longitud de 5,60, ¿no? Sí, 5,60 es la cotación. Pues se ha movido con el momento de pinchar, pero la cotación es 5,60. Entonces tenemos una longitud de 5,60. Ahora nos vamos en el eje BB corte 2,2. Eje BB corte 2,2. Si vemos aquí, aquí es el corte 2,2 en todo el tramo, ¿no? En todo el tramo. Entonces, lo que se va a hacer es acortar toda esta parte de aquí, ¿no? Desde esta esquina hasta aquí abajo. Y obtendremos una longitud de 7,60. Entonces vemos aquí y tenemos una longitud de 7,60 por un ancho de 0,60. Ya sabemos cómo sale parcial, la multiplicación de estos datos, ¿no? Ahora nos vamos en el eje AA, lo cual podemos decir que va a tener la misma longitud o las mismas medidas del eje CC, ¿no? Porque es simétrico este planito, simétrico en ambos lados, ¿sí? El eje CC, en el corte 77 va a tener 80 centímetros y los cortes 6,6 va a tener una longitud de 5,60. Entonces, ya hemos medido, ¿no?, el trazo y replanteo de esta parte, los parciales, pero ahora nos falta hallar el total, ¿no? Entonces en ese caso digitamos la fórmula suma y sumamos todo lo que hemos encontrado de esta parte, ¿no? De esta subpartida, ¿no? Entonces obtenemos una suma de 28,78 metros cuadrados de trazo y replanteo. Este es un trazo y replanteo preliminar, es decir, antes que se empiece a ejecutar el proyecto, ¿no? Pero, ¿cómo es un trazo y replanteo durante el proceso, durante la ejecución? Es decir, cuando nosotros a veces replanteamos un día para otro, llueve o puede haber correr mucho viento, ¿no? Entonces se borra el tizado. Entonces, o también para mantener en orden todo el proceso de ejecución, se tiene que tener en cuenta y cada partida se tiene que estar verificando, ¿no? El si está a plomo, las paredes, el cimiento, ¿no? En este caso se considera el trazo, el replanteo durante el proceso. También la unidad de medida es metro cuadrado, ¿no? 9 veces 1. Y en este caso se puede considerar como, como todo el área del terreno, o también se puede considerar como lo mismo que está acá arriba, vamos allá, ¿no? Entonces, para disminuir el trabajo, se va a tener lo mismo, ¿no? Entonces se puede copiar todo lo que está acá arriba, porque se va, es lo mismo, sino la diferencia es que solo el otro se usa antes de la ejecución y el otro ya se usa cuando ya se está ejecutando la obra, ¿no?
Entonces aquí digitamos la fórmula, suma, un pequeño problemita, el cual lo solucionamos al instante. Esto de acá lo eliminamos. Y aquí digitamos la fórmula suma, enter, y tenemos la misma longitud, ¿no? Porque nos copiar lo mismo, porque en sí es lo mismo, ¿no? Entonces ya está también la parte tras el replanteo durante el proceso, ¿no? Ahora nos vamos a la parte de seguridad y salud, ¿no? En este caso nos vamos a la imagen de aquí y vemos aquí, ¿no? En esta parte mayormente nos vamos a hablar de los EPPs que debe contar cada trabajador, ¿no? La señalización que debe tener los lugares de trabajo y mayormente la capacitación que se da en la higiene de seguridad a los trabajadores, ¿no? Y aquí podemos ver las señalizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el protocolo de COVID, ¿no? Y las señalizaciones en cada lugar, ¿no? Para evitar accidentes, ¿no? Entonces, nos vamos aquí y nos vamos a la norma de metrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá tenemos el ítem, ¿no? Seguridad y salud. Ahí está la forma de medición, que es en global. Por ejemplo, acá nos pide equipo de protección individual, los EPPs. Esto se mide en forma de unidad, ¿no? De cada persona. Lo cual esto hace referencia a la norma G050, que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y también nos pide señalización temporal, ¿no? O sea considerada señalización temporal global, ¿no? Esta unidad de medida es global. Señalización temporal. Cada unidad de medida global. La forma de medición está aquí. Y también hemos considerado la capacitación en seguridad y salud, también en global. Y ustedes dirán, ¿por qué no se ha puesto acá las cuántas personas usadas? Todo eso es la cantidad de personas, todo eso se obtiene cuando ya hacemos el análisis de costos unitarios, hacemos el presupuesto, obtenemos el número de cantidad de personas que se va a usar. Por ejemplo, aquí podemos usar 20 trabajadores, entonces tenemos que considerar el equipo o los EPPs para 20 trabajadores, ¿no? Entonces, igual la señalización, ¿no? Ahí también sabemos cuánta señalización tenemos que tener, ¿no? Entonces, pero cuando es global, nosotros podemos considerar como uno nomás, ¿no? Como uno y parcial uno y también en total uno, ¿no? Pero cuando es unitario, y ahí sí ya tenemos que esperar lo que es el análisis de costo unitario para poder sacar, ¿no? El presupuesto, ¿no? Y poder sacar cuánto personal vamos a emplear en dicha obra, ¿no? Entonces, toda esta parte sería respecto a las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, ¿no? Por ese título, ¿no? Entonces, a continuación vamos a pasar con lo que es estructuras.